tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un momento para mí que me quedo a veces media sin poder expresar lo que me produce el saber que podemos estar juntos para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor traiga a tu vida y a la mía la confirmación de lo que Él quiere transmitirnos a través de la meditación de hoy. Y seguramente vos habrás leído una o varias veces, desde que conoces al Señor, la Biblia, la palabra de Dios, y seguramente también habrás repetido versículos, repetís. Yo a veces observo a través de las redes que de acuerdo a las circunstancias que están viviendo las personas, se publican versículos. Y de acuerdo al versículo que publica, me doy cuenta o percibo en ese momento cuál es la situación que la persona está viviendo en ese momento. Pero quiero decirte que la meditación que Dios me ha dado para esta noche es traernos la claridad, y el Espíritu Santo va a traer a tu vida la revelación genuina de qué es la palabra de Dios y de quién habla, de quién Dios ha dejado escrito aquí para refrescarnos, para recordarnos, para que nosotros, buscando su guía, sepamos cotidianamente, momento tras momento, de quién hablan las Escrituras. En una ocasión, el apóstol Pablo, dándole instrucciones a Timoteo, un joven al que él había tomado para delegarle ciertas responsabilidades sobre las personas, sobre la iglesia que él en ese momento iba a empezar a administrar, le dice esto así, y lo dice en 2 Timoteo 2:15. Procurad diligentemente presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, haciendo énfasis en esto que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, yo te pregunto, ¿se puede usar mal la palabra de Dios? Y sabes que sí, que se puede usar mal. Cuando sacamos de contexto algo que está escrito y nos apropiamos de un fragmento, de un medio versículo, o tomamos algo porque en ese momento lo necesitamos. Es algo así como, ¿quién no ha recitado de nosotros el Salmo 23, por ejemplo? Y entonces decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y seguramente lo decimos en un momento en el que la economía está un poquito floja, está desorganizada, nos está haciendo falta un respaldo para llegar al final de la quincena o al final del mes, o cubrir un gasto o un imprevisto. Y entonces nos apoyamos en algo que dice. Entonces, hay ocasiones en las que si no tenemos el discernimiento claro, la revelación de la vida de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y es penetrante también. Esto también lo dice en la palabra de Dios, está escrito. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetrante como una espada y de doble filo, dice, que penetra hasta el alma y llega hasta los tuétanos. Y está escrito para que nosotros tengamos claros qué es la palabra de Dios. Y vamos ahora, graficando esto que te estoy hablando, a la historia del día. Y esto está en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, y lo voy a leer para ponernos en situación de lo que pasó. Y dice así, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si sos hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo guió hacia el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo: si sos hijo de Dios, tírate de acá abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que ellos tienen. Y le dijo: todo esto te lo voy a dar, si ahora te postrás y me adorás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, tómatelas, le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Qué es lo que nos está diciendo este relato? El Señor Jesús, al igual que vos y que yo, cuando se acercó a Juan el Bautista, que bautizaba a las personas, Él se acercó, fue y se bautizó, como seguramente vos hiciste, y luego de que Él sale del agua del Jordán, donde fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, dice la Biblia, y luego, después de ese paso por el Jordán, el Espíritu lo llevó al desierto, para que Jesús tuviera ese tiempo de intimidad con Dios. Y dice que estuvo de ayuno durante 40 días y 40 noches. Como es obvio, después de 40 días, ¿qué te parece que le pasaba a Jesús? Tuvo hambre, como es lógico. Seguramente vos habrás hecho ayuno una vez, dos, varias. ¿Y qué pasa cuando van pasando las horas? ¿Viste que te pasa algo acá adentro que vos sentís y mirás la hora? Y si bien en el espíritu estás feliz porque le estás ofreciendo el ayuno al Señor, tu estómago, tu cuerpo te está pidiendo comida. Imagínate el Señor después de 40 días. ¡Ah, mamita que tenía hambre Jesús! Porque era un ser humano igual que vos, igual que yo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Sabiendo que él había estado ese tiempo con el Señor, con Dios, comunicándose con el Padre, seguramente hablando de los proyectos que Dios había diseñado para que Jesús hiciera mientras caminara entre las personas aquí en la tierra, en ese ayuno, él le debe haber volcado todo a Dios y preparándose para su ministerio. Y entonces el enemigo de nuestra alma, como dice la palabra, se acercó al Señor igual que te puede suceder a vos o que me puede suceder a mí. Se acercó y le dijo nada más y nada menos que: si sos hijo de Dios, decile a estas piedras que se transformen en pan. ¿No te sucedió alguna vez que algún otro cristiano te haya dicho: pero, che, a vos te falta la fe, pero si vos tenés fe, pero dale, arriesgate, dale, orá y entonces hacé o andá? Y sí, al Señor Jesús le sucedió también, pero el Señor enseguida le respondió. Y vos fíjate qué sabiduría, qué conexión había desarrollado en esos días de intimidad con Dios Jesús, que inmediatamente le responde: no solamente de comida, de pan vivirá la persona, sino que de toda palabra, de la verdadera vida, la que desciende de Dios. O sea, él había estado en un tiempo, en esos días, adquiriendo una vivencia muy, pero muy profunda en conexión con el Padre. ¿Qué es lo que nos sucede a vos y a mí cuando tenemos esos tiempos a diario, cotidianamente,
de intimidad, de relación, de comunicación con Dios, en un constante vivir, como la sangre que fluye por tus venas, que nunca se detiene, porque sabes muy bien que si una parte de tu cuerpo se estrangula, una vena, una arteria, y la sangre deja de circular, algo que no es bueno sucede en tu cuerpo. Al igual que es lo que hizo Jesús. Él había adquirido en ese tiempo, en esos días, esa relación viva y tenía claro que, además de comer, que seguramente tenía hambre, él sabía cuál era la verdadera comida que él en ese momento necesitaba. Esto es empezar a conocer la palabra de Dios, que te repito, no es un amuleto para aplicarlo cada vez que tenemos una circunstancia X. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil para todo el tiempo guiarnos en la vida de quien habla la palabra. Entonces, viendo Satanás que no lo podía seducir por la comida, por el estómago, entonces él continúa con un segundo paso. Entonces dice que lo lleva a la santa ciudad. Cuando el enemigo no te puede seducir con algo que a vos te interesa, ¿qué hace? Que es algo cotidiano, puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser algo que querés adquirir, puede ser tu casa, tus hijos, tus padres, el estudio, una carrera, un trabajo, lo que sea que él te pueda seducir y entretenerte. No que estas cosas sean malas, porque Dios sabe también de qué cosas vos tenés necesidad, cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, y todo esto está bien. Mientras Dios nos dé vida en esta tierra, todo eso está bien. Pero Dios también sabe, y por eso te respalda, cuando sabe que va a venir el otro a intentar distraerte y sacarte del eje de quién es la vida, que es Jesucristo en vos. Entonces, ¿qué hace? Lo intenta desde otro lugar, lo intenta desde lo espiritual. Entonces viene esa vocecita que lo lleva, dice, a la ciudad santa, y lo hace subir a lo más alto del templo, dice al pináculo, exactamente, la parte más alta. Y vos fíjate que desde lo espiritual a veces es más difícil identificar cuando vos en tu interior estás sensibilizado. Somos espíritu, alma y cuerpo. En la mente leemos, analizamos, estudiamos, y ahí es donde el enemigo también viene a hablarte, porque es en el único campo donde él, si tus pensamientos, tu mente no está sujeta, llevada a Jesucristo, él entonces te puede hacer pensar lo que él quiere que pienses. Entonces, ¿qué hace? Te seduce con algo aparentemente espiritual. Lo llevó a la ciudad santa. Y entonces le dice, si sos hijo de Dios, tírate desde acá, lanzate hacia abajo. Y ahí vos fíjate que, como decía al principio, ¿se puede usar mal la palabra de Dios? Claro que sí. El diablo vino a hablar nada más y nada menos que con Jesús, y le vino con la palabra. Le dijo, si sos hijo de Dios, tírate de acá, si escrito está. Y le recita lo que dice el Salmo 91 en el versículo 11 y 12. Que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Como hijo de Dios que sos, ¿cuántas veces recitaste el Salmo 91? Y el Salmo 91 es glorioso, dice algo que es majestuoso, empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué refrigerio, qué aliento, qué bien! Que es para nuestra mente, nuestra alma, ni hablar. Nos sentimos ahí como un águila levantando vuelo y parece que somos dueños del mundo. Y es verdad, lo dijo la palabra, lo dice la palabra, pero fíjate qué detalle. ¿Quién vino a recitar la palabra? Nada más
y nada menos que Satanás. Y ahí es donde Jesús, con toda la sabiduría del Altísimo, lleno del Espíritu Santo que ya había venido sobre él, le responde y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto. La tercera es la vencida. Viste que siempre decimos, bueno, se probó una vez, se probó dos, bueno, la tercera tiene que salir. Y el diablo, mirá, no escapó a esto y dice que lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todo lo que hay en el mundo, las riquezas, la gloria de todo lo que había acá en la tierra. Y se la jugó con todo. Le dice: todo esto que ves va a ser tuyo si te postrás y me adorás. No anduvo con chiquitas, no tuvo ningún temor. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que aquí en la tierra es el lugar donde él reina. Por eso nosotros, vos y yo, que somos seres espirituales viviendo en este cuerpo que es como el de cualquier ciudadano de Argentina, del mundo, nosotros tenemos que saber que a pesar de este estuche que los demás ven y que es parecido al de tu amigo, al de tu familiar, tu compañero de trabajo, de estudio, al igual que de tus vecinos, somos parecidos, pero somos seres espirituales. El Espíritu de Dios vive dentro tuyo, vive dentro mío, y nosotros vivimos en esta tierra, respiramos el mismo oxígeno que todos los individuos que transitan por ella, pero tenemos la gloria de Dios en nosotros. Sabemos quiénes somos si el Espíritu Santo de Dios está dentro de tu vida y está dentro de la mía. Es el que da testimonio de que vos y yo somos hijos de Dios. Y entonces ahí, ya en el final de esto, Satanás se tuvo que ir de al lado de Jesús. Y dice que entonces Jesús le dijo: tómatela, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vos sabés que es muy, pero muy valioso y muy importante que vos y yo, además de leer, nos tomemos el tiempo en esa intimidad con Dios, de leer las Escrituras, de escudriñarlas, dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer un versículo que lo dice: estudiar detenidamente. ¿Te acuerdas que cuando íbamos a la escuela en literatura nos enseñaban comprensión de texto? Bueno, en lo espiritual, al leer la palabra de Dios, le tenemos que decir: Dios mío, yo quiero saber tu palabra. Quiero saber por qué. Porque esta palabra me dice, me revela quién es Jesucristo. No es simplemente el leer las letras, el repetir. Si tenés buena memoria, seguramente recordarás muchos versículos, sino es tener la revelación clara que viene a través del Espíritu de Dios a mi vida, a tu vida, para poder tener bien claro el espíritu de la palabra, que es la revelación que viene de Dios a tu vida para que vos sepas de quién habla la palabra. En Juan 5:39, Jesús había hecho, ¿te acordás? La sanidad del enfermo que estaba al costado en el estanque de Betesda. El Señor lo sana, le pregunta: ¿qué querés? Y él hacía muchos años que estaba ahí. Bueno, el Señor hace el milagro, lo sana. Y era un día que, según los que conocían las Escrituras, los judíos que conocían la ley, que conocían la palabra, lo primero que se les ocurre cuando ven que este hombre es sano es: ¿quién te sanó? Hoy es día de reposo. Estaban escandalizados porque había sido sanado en día de reposo. ¿Decían las Escrituras que en día de reposo no había que hacer nada? Sí, es cierto. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia de lo que hizo Jesús? Mirá lo que dice en Juan 5:39. El Señor mismo les dice: escudriñen, que es estudiar, estudien las Escrituras,
porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que hablan, las que dan testimonio de mí. Lo dijo el Señor. Las Escrituras decían, como los judíos proclamaban, de que en día de reposo no había que accionar, no había que hacer nada, sí lo decían. Pero las Escrituras también hablaban y ellos tenían ahí presente de lo que ellos conocían. Las Escrituras hablaban del Cordero de Dios, hablaban del Mesías, del Salvador, del Redentor que iba a venir. Como dijo el Señor Jesús, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era el pueblo judío. Él era el Mesías de que tanto hablaban los profetas, que está escrito desde el Antiguo Testamento. Era Jesús, la vida misma que habla en Isaías. Ellos tenían las promesas, tenían las profecías, tenían todo, y la vida misma vino a ellos, vino el Mesías, y ellos se quedaron solo con la letra y no con la vida misma que vino reflejada en Jesucristo y que caminaba alrededor de ellos. ¿Cuál es la meditación que quiero dejarte en esta noche? Que es lo que Dios me reveló en estos días para que te comunique. Y es que la palabra, al igual que dijo el Señor Jesús, hablan de Él. Y como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, presentate diligentemente delante de Dios para que Dios te apruebe, para que uses bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el Espíritu Santo de Dios hoy traiga a tu vida la convicción de que la palabra, el Espíritu de Dios a través tuyo, la palabra revelada, que la uses bien para reflejar la verdad que es Jesucristo mismo. No es un amuleto. La palabra de Dios no es independiente de la vida misma que emana de Jesucristo y que el Espíritu Santo te da el respaldo, conociendo, estudiando, para que esa palabra penetre en vos y que cuando salga de tu boca sea el Espíritu de Dios hablando a través tuyo. Hermano, amado, amada, te amo con todo mi corazón, te extraño un montón. Vos me estás viendo, algunos de ustedes los veo por videollamada, cuando ustedes me llaman o cuando yo lo hago, y me encanta poder ver sus caras y también me encanta que sean cuidadosos, que estén en sus casas. Aprovechen este tiempo, busquen, aprendan, estudien. Como dice el Señor, todo lo que te venga a la mano, hacelo, siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu de la palabra, porque la palabra habla de Él, por eso es viva y es eficaz, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Los amo muchísimo. Hasta pronto. Hasta la próxima.